Bueno, señores y señoras, bienvenidos a este vídeo recap de lo que hemos tenido esta semana anterior. Ya sabéis que por mi parte he tenido tres stop loss. Llevaba tiempo sin tocar tres stop loss, pero vamos a analizarlos. Todo esto son entradas las cuales hemos colocado en las transmisiones que hacemos diariamente, de lunes a viernes, tanto en Londres como en Nueva York, ya sea por mi parte o por parte de alumnos, como por ejemplo hemos tenido a Cristian los miércoles y jueves que tenemos en Londres. Por mi parte, os voy a explicar un poco los escenarios. El que más pena me dio fue Libra Dólar, que fue el último que ejecuté en ventas, el cual me sacó por spread, no por tocar stop loss, y se fue directamente a la posición. Y hubiera sido una posición en ventas que nos hubiera hecho recuperar los dos SLs que tuvimos el jueves en la sesión de Nueva York. Entonces, sin más preámbulos, voy a explicar. Principalmente la semana en sí no tuvo cierto movimiento en eurodólar hasta el jueves. Tuvimos, para hacer un pequeño recap, un lunes y un martes bastante feo. Por ejemplo, el lunes el precio simplemente no dio confirmación, siguió subiendo. Después en Nueva York tampoco tuvimos contexto para vender y el precio descartó y descartamos la sesión por ende. Después tuvimos el martes en Londres un escenario en ventas, pero el precio no lo confirmó. Nuestra ventana óptima, que es de 9 a 10 y media hora española, como ya sabéis, como mucho suele alargar a las 11 y nos dio un setup con un protocolo de ineficiencia sobre las 12, una hora y media ya pasado del timing. Obviamente no estaba en pantalla, estaba fuera de pantallas y se dio todo este setup en ventas con un protocolo de ineficiencia, protocolo que no nos llegó hasta ratio riesgo 1,3 principalmente, que es lo que buscamos, 1,3, 1,4. Se quedó en el 2,5 y este en este caso hubiera sacado en break-even o a lo mejor hubiera cerrado volumen 1,2, pero no lo sabemos porque no lo ejecuté y no estaba en pantalla y se dio una hora y media fuera de horario, cumpliendo los objetivos como sacar liquidez alcista, potencial Smart Money Trap, punto estructural no válido que teníamos como un objetivo a liquidez y ver ahí qué es lo que quiere hacer el precio. Este era el principal objetivo de las ventas. Después en Nueva York no tuvimos absolutamente nada, queríamos coger y cachear unas continuaciones, pero el precio no nos dio la confirmación y directamente con muy poco volumen transcurrió la sesión sin crear mucha inyección, ¿no? Después, seguidamente, el siguiente día, el miércoles, tuvimos o quisimos buscar un posicionamiento para vender, ya que el precio nos confirmó un Smart Money Trap, sacando reacción de vendedores, respetando el alto del día anterior, un poco ilógico, estando en un contexto H1 alcista todavía. Pero el precio nos hizo esa ineficiencia en sacar el alto, posible cambio estructural hacia abajo de forma interna, así fue. Una vez sacado en Smart Money Trap, el precio nos dio cierto protocolo de entrada que fue un protocolo de poca eficiencia que podemos tener aquí, el cual yo tampoco ejecuté porque obviamente, más de lo mismo, estábamos una hora y media pasado de timing y no estaba en pantallas. Yo a partir de las 10:30, 11 no estoy en pantallas y el precio nos dio todo este setup también con aprovechamiento de noticias hasta el 1,3 con un protocolo de poca eficiencia. Poca eficiencia vamos a explicar ahora, ya que el precio, si os fijáis, atrapamos en Asia, antes de abrir Frankfurt, atrapamos a vendedores, creamos cierta reacción, cierta inyección hacia la baja. Esta inyección crea en crear un bajo más bajo sobre el último bajo, que coincide con el del rango asiático, y nos saca esa reacción de vendedores confirmando un Smart Money Trap y rechaza el querer sacar el alto el día anterior. Posible cambio, como he dicho antes, estructural a la baja de forma interna. Justamente cuando nos confirma el Smart Money Trap y nos crea este último alto de forma interna, nos lo crea con muy poca fuerza, señal de agotamiento. A partir de aquí, hubiéramos optado a entrar con un quiebre hacia la baja, que ya sabéis que es el protocolo de poca eficiencia por nuestra parte. Lo que pasa que el precio lo dio una hora y media más tarde y no estaba enfrente de pantallas y se nos metió toda esta desplomada hacia abajo. No fue una pena, pero hemos tenido ciertos setups donde el precio no lo ha dado en nuestro horario óptimo, no hemos estado frente a la pantalla. Entonces aquí hemos perdido dos trades altamente potenciales, los cuales están registrados ya en nuestro journal para que los pueda comparar un poco con lo que yo he ejecutado y poder mejorar cierto rasgo, ¿no? Aquí más de lo mismo, en Nueva York tuvimos estas compras también. Después de la transmisión yo descarté sesión ya que no veía volumen en el precio, no venía cierto order flow positivo hacia nosotros. El precio aquí nos crea una ineficiencia en crear un bajo más bajo. Previamente nos había cumplido ya la fractalidad de nuestra última pata alcista H1M15. Ahí el precio justamente cuando cumple fractalidad viene, nos crea cierto order flow alcista, falla, retrocede otra vez a zonas de demanda. Aquí volvemos a atrapar a vendedores, vendedores que vienen desde el order flow de abajo, si os pensáis, mirad, venimos desde aquí atrapando, nos crea un bajo, un retroceso, vuelve a crear una falla en crear un bajo, señal de agotamiento, retrocede a atrapar a vendedores, vuelve a crear bajos con muy poca fuerza y aquí directamente el precio hace un retroceso,
nos crea una última ineficiencia, señal de agotamiento y entramos con un quiebre y contexto hacia arriba. Aquí también nos hubiera dado un 1.3, bueno, de un poco más, de un 1.3, pero principalmente hubiera buscado un 1.3 para sacar liquidez de vendedores atrapados y aquí cortar operación por si el precio quería retroceder. El problema de esta operación que me los dio una hora ya pasados de timing en Nueva York, no estaba frente de pantallas tampoco, ya que había pasado mi horario óptimo y tampoco veía una sesión con probabilidad como para quedarme un poco más, pero el precio también dejó escapar esta oportunidad. Hasta aquí, hasta el día miércoles, hemos tenido tres potenciales escenarios: Nueva York, Londres y este que tenemos aquí de Londres, los cuales no hemos ejecutado porque el precio lo dio fuera de timing, muy fuera de timing. Todo este contexto que veis aquí de entradas que no hemos ejecutado por estar fuera de horario probabilístico, yo lo que hago es irme al journal. Todos los que estáis usando la nueva app también lo tenéis que hacer, iros a trades de la analítica y registrar todos los trades los cuales vuestra analítica ha dado, ha cumplido, pero a lo mejor fuera de horario, en un rango no óptimo o con cierta incertidumbre o con cierto contexto que no lo suele hacer igual, ¿no? Pero hemos visto que en la semana ha sido repetitivo ese contexto. Así poder compararlo un poco con lo que vosotros habéis ejecutado y sobre todo tenerlo registrado porque ya sabéis que el mercado va cambiando. Es decir, lo que funcionaba hace 6 meses ya no funciona ahora de la misma forma. Ya sabemos que el mercado va cambiando constantemente y hay que ir adaptando esa analítica. Y para adaptar la analítica de la forma mejor posible hay que tenerla registrada, tener un historial y saber dónde atacar, ¿no? Previamente. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo. Estos tres potenciales setups han sido una pena, pero los vamos a tener también supervisando para ver si hay cierto contexto más adelante para que merezca la pena quedarse fuera de horario y que podamos tener cierta oportunidad. Entonces, ahora vamos a lo importante, que son las dos pérdidas que tuvimos en Nueva York y en Londres, en la sesión del jueves. Principalmente en Londres tuve un break-even, aquí lo tenemos apuntado, esto fue la transmisión del jueves en Londres. El precio me dio confirmación para una continuación, es decir, yo prácticamente había sacado el 50% del último push en M5 interno, el precio nos atrapa a vendedores, esta trampa de vendedores crea una falla en crear un bajo más bajo y saca la reacción confirmando un Smart Money Trap. Entonces yo quería entrar, yo entré justamente con un protocolo de ineficiencia por parte de vendedores, ya que tenemos reacción por parte de vendedores, venimos, creamos una falla en crear un bajo más bajo y rompemos todo el contexto hacia arriba. Compré con el objetivo de confirmar el Smart Money Trap y sacar la reacción de vendedores y el punto estructural no válido, el objetivo a liquidez, cosa que hace el precio. Pero, por mi mala fortuna, siguió respetando el último punto estructural, tampoco no válido, ya que no siguió con el orden de flow hacia la baja de la última pata bajista, respetó y se fue y dio todo el contexto hacia abajo, sacándome en break-even. Fue una lástima este trade, ya que estábamos a nada de cumplir objetivos, pero no lo quiso dar. En este caso nos llevamos un break-even en Londres, después seguidamente en Nueva York ejecuté este trade de aquí que veis. Estos dos trades de aquí vamos a explicar pero tenían estos dos trades el mismo contexto que el de Londres. Es decir, queríamos comprar con el objetivo de sacar reacción en Smart Money Trap, cosa que hace posteriormente, pero sin con mucho volumen, y ir al último punto estructural válido que teníamos como objetivo a liquidez para acercarnos a ciertas zonas más de oferta y ahí que el precio diera cierta intención. Aquí en esta primera entrada que tuvimos fue una lástima, nos sacó al minuto de entrar, fue esta de aquí. Entramos con un protocolo de ineficiencia, el precio atrapa a últimos vendedores, como os fijáis aquí, de la última pata interna bajista, retrocedemos, atrapamos a vendedores y directamente entro con un quiebre a la baja después de ver la ineficiencia. Esta falla en crear un bajo más bajo sobre este. Entro con un quiebre hacia el alza. El precio repetidamente o seguidamente, después de tener cierta reacción, vinieron noticias las cuales no estaban reflejadas ni en TradingView, ni en calendarios económicos, ni en Investing, ni FX Daily, nada. Fue una comparecencia que hizo Putin de la nada, nos entramos por Twitter, justamente me enteré por un seguidor aquí en el canal, que estábamos en vivo, y donde aceptaba justamente Putin al dólar como moneda otra vez. Entonces, boom, tuvo una repercusión, el dólar tuvo cierto push hacia la alza y sacó toda la posición. Yo seguía persiguiendo un poco el precio en el sentido, con el buen sentido de decir, me queda una bala más en la semana. Veo contexto en el sentido de sacar zona en Smart Money Trap, ya que objetivos para vender prácticamente los teníamos sacados, es decir, el precio ya nos había sacado el 50% de toda la liquidez alcista creada en Londres. Nos estaba confirmando cierta ineficiencia en crear bajo más bajo. Sabíamos que estamos reaccionando por parte de vendedores en un punto estructural no válido, objetiva liquidez, y que teníamos un potencial Smart Money Trap. Y vemos como el precio constantemente nos creaba fallas, ineficiencias en crear bajos más bajos
y seguir el order flow bajista. Entré con ese contexto también, con un protocolo igualmente de ineficiencia. El precio estuvo una hora en el punto de entrada y hasta que finalmente con noticias, como veis, a las 5:10, creo que esto fue el crudo, no fueron viviendas por Estados Unidos, creo, nos sacó todo el contexto, ¿no? Y finalizamos la sesión. Y ya después el último trade que tuvimos fue viernes en el GBP USD. Este me dio mucha pena. Este trade de aquí que veis fue justamente este de aquí de Londres. Estábamos en transmisión el mismo viernes, queríamos ejecutar ya que el precio nos había hecho un Smart Money Trap sacando a vendedores, un proceso de inducción sobre el alto de Asia y sacando un punto estructural no válido. Teníamos liquidez alcista, fractalidades por cumplir y acompañar todo el contexto bajista H1, M15, M5 y ciclo de liquidez general bajista. El precio nos dio toda la entrada. El problema es que cuando se acercó demasiado a la SL, si os fijáis, no sobrepasó, me sacó la posición por spread, que en ese día estaba un poco alta en el euro dólar. Fallo mío también por no haber alargado un poco más el SL, haberle dado un aire de un pip, más o menos, eso ha sido culpa mía y el precio nos dio toda la posición. Con esta posición hubiéramos recuperado los dos SLs de Nueva York del jueves en eurodólar, pero no pudo ser. Entonces, esto ha sido un poco mi semana que hemos tenido. Hemos terminado negativo 1,20% en cuentas. Llevamos el mes muy poco en profit, nada que ver con enero. Le llevamos en el 0,40, 0,50 en profits, sacando un poco la cabeza del agua para respirar, como yo digo. Entonces nos quedan todavía 2 semanas operables, vamos a ver qué nos da el mercado. Lo que estamos haciendo ahora mismo es fijarnos en nuestro journal de operaciones para ver qué podemos optimizar, qué tipos de contextos altamente probabilísticos ir para esta semana que entra y enfocarnos en eso. Entonces va a ser el mismo trabajo de siempre y nos vemos el lunes a las 9 transmitiendo la sesión de Londres. Chao, chao. Muchas gracias.